Bueno, pues buenas tardes otra vez. Algunos habéis ido a ver la catedral, otros os habéis echado un poco la cabezadilla. Bueno, pues esta tarde nos volvemos a juntar en torno a una mesa redonda, nuevas formas de misión y oración. Si ayer en las charlas nos pusieron los fundamentos de la temática que estamos tratando en esta 76 semana de misionología, y por la tarde todo eso lo vimos encarnado en 3 experiencias, hoy hemos disfrutado en esta mañana con los grandes y podríamos decir también pequeños maestros de la oración. Hemos tenido 2 ponencias, creemos que bonitas y preciosas. Carmelo esta mañana nos ha dicho que la oración se vuelve misión. Pero en esta tarde, en esta mesa redonda, vamos a ver que también hay medios, iniciativas donde la oración mueve a la misión, donde la oración, la formación, mueve a la misión. Y vamos a escuchar 3 iniciativas, 3 propuestas de entorno también que podemos descubrir en el mundo en las redes y también en materiales, en páginas web que vamos a ir conociendo poco a poco. ¿De cara a qué? De cara a cuidar el corazón de todos y especialmente de los que nos sentimos o aquellos a los que también invitamos a ser discípulos misioneros en nuestro tiempo. Vamos a escuchar a cada uno de los 3, os les voy a ir presentando. A medida que van a ellos a introducir también y a hacer su presentación, tendrán también, como ayer, de 15 a 18 minutos y después tendremos un diálogo. Seguro que todos, no sé si lo hemos visto todos los meses, pero alguna vez hemos pinchado en el link y hemos visto a esta persona famosa que cada mes habla al mundo entero. Este mes tengamos en nuestra oración el cuidado pastoral de los enfermos. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. No, es importante tener esto claro. Cuando el sacerdote se acerca a una persona para darle la unción de los enfermos, no está necesariamente ayudándole a despedirse de la vida. Pensar así es renunciar a toda esperanza. Y dar por sentado que después del cura llega el enterrador. Recordemos que la unción de los enfermos es uno de los sacramentos de sanación, de curación, que sana el espíritu. Y cuando una persona está muy enferma, conviene darle la unción de los enfermos. Y cuando una persona ya está anciana, conviene que reciba la unción de los enfermos. Oremos para que el sacramento de la unción de los enfermos dé a las personas que los reciben y a sus seres queridos la fuerza del Señor y se convierta cada vez más para todos en un signo visible de compasión y de esperanza. Le conocemos, ¿no? Pues aquí con nosotros esta tarde, aquí a mi derecha está David Fornieles Rodríguez, natural de Barcelona, aunque trabaja en Madrid, es laico y es el director nacional aquí en España de la Red Mundial de Oración del Papa. Vamos a saber un poquito más de esta iniciativa, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes. Agradezco de corazón la invitación a participar en esta mesa redonda sobre nuevas formas de oración y de misión en el marco de esta Semana Española de Misionología, para compartir con ustedes brevemente qué es y qué propone la Red Mundial de Oración del Papa. Y para entenderlo, quizá lo mejor sea poder remontarnos a sus orígenes. Este año cumple 180 años. La Red Mundial de Oración del Papa se desarrolló a partir de la iniciativa original de lo que quizá muchos de ustedes han oído durante estos años, que fue el apostolado de la oración, que nació en 1844
en una casa de formación que tenían los jesuitas en Valls, en Francia. Y en un momento en el que la mayor parte de los seminaristas o de los religiosos soñaban con ser misioneros. Los jóvenes que se estaban formando en aquel seminario, en aquella casa de formación para ser futuros jesuitas, veían pasar por aquella casa a muchos sacerdotes que realizaban su ministerio como misioneros en tierras lejanas y que con naturalidad y con entusiasmo, cuando llegaban a aquella casa, explicaban a aquellos jóvenes sus trabajos, sus aventuras, y les hablaban de tantas personas y de tantas situaciones necesitadas del Evangelio. Escuchar las narraciones de aquellos misioneros realmente les entusiasmaba, pero a la vez causaba en ellos una cierta tristeza, incluso algo de desánimo, al ver que les quedaban todavía muchos años de formación. Ellos querían ir ya a la misión, querían ser ya misioneros, pero estaban en un momento de formación. Les quedaban todavía muchos años para ser ordenados y por lo tanto para recibir su misión. Es por ello que el día 3 de diciembre de 1844, en la víspera de la fiesta de San Francisco Javier, el patrono de las misiones, el director espiritual de aquellos jóvenes quiso de alguna forma recoger esa inquietud que ellos tenían. Y durante la homilía, en esa víspera del patrono de las misiones, les dijo algo que realmente provocó un cambio en aquellos jóvenes seminaristas. Les dijo: tenéis urgencia de ser misioneros. Pues bien, sed misioneros ya desde hoy con la oración y el ofrecimiento de vuestra vida diaria, pues todo hombre es salvador con Cristo Salvador. No sabía aquel jesuita que muy pronto muchas personas caminarían siguiendo lo que él les acababa de decir, diciendo: sí, quiero ser misionero ya desde hoy, mediante la oración y el ofrecimiento de mi vida. Y a partir de esa homilía, en el refectorio, en el comedor de aquella casa de formación, aquellos jóvenes estudiantes ponían cada día en la pared un papel con una intención, con una necesidad de la misión de la Iglesia por la que ellos se comprometían a rezar y a ofrecer sus vidas. Esa intención que esos jóvenes ponían en esa pared, en el comedor, con el tiempo pasaría a ser asumida directamente por el Papa, y será él quien la presente cada mes, como acabamos de ver en el vídeo del Papa. De ahí surge el deseo de esos jóvenes estudiantes de colaborar en la misión de la Iglesia, en las necesidades del mundo y de la misión de la Iglesia, el orar y el ofrecer sus vidas por esa misión. Hoy en día, como decimos, pues es el mismo Papa el que presenta cada mes a través de ese vídeo esa intención de oración, en ese vídeo que promueve la red de oración del Papa. Quisiera reflexionar brevemente sobre esos puntos que contiene la invitación que les hizo el director espiritual a esos jóvenes. En esa frase, en esa homilía, lo primero que les dijo es: sed ahora misioneros. La red de oración del Papa nos invita y nos lanza a la misión. Quizá cuando alguno oye esa invitación, la de sed ahora misioneros, si la escuchan cada uno de ustedes, pues quizá en alguno o para alguno puede suponer algo de desilusión o de tristeza. Era lo mismo que sentían aquellos jóvenes que, a pesar de su deseo de ir a misión,
pues reconocían su incapacidad de poder hacerlo en aquel momento porque tenían que estudiar. Hoy quizá entre los que están aquí, pues alguno pensará que tiene que trabajar para poder mantener a su familia, que tiene que cuidar quizá a algún familiar que está enfermo, o que su salud, que los achaques, que su edad no le permiten ir a misión. Pues la red de oración del Papa les repite hoy con aquel formador de aquellos jesuitas: sed ahora misioneros. ¿Y cómo serlo? ¿A qué misión nos referimos? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Quizá pueda darnos una pista, fijarnos en quiénes son para la Iglesia Universal y también de la Red Mundial de Oración del Papa sus patronos: San Francisco Javier y Santa Teresa de Lisieux. San Francisco Javier, que entregó su vida siguiendo a Jesucristo, misionero incansable en la India, en Indonesia, en Japón, que pasó pues miles de tribulaciones movido por su amor apasionado a Jesucristo, hasta morir de agotamiento a tan solo 14 kilómetros de llegar a China. Y por otro lado, Santa Teresa de Lisieux, de la que les hablaba el padre Carmelo esta mañana, monja de clausura desde los 15 años, que formó parte de esta red mundial de oración, del apostolado de la oración, según la documentación de la que disponemos, en la que consta su adhesión formal a esta red. Teresa de Lisieux, que dedicó su existencia, recordemos que murió a los 24 años, a orar y a sacrificarse por la misión de la Iglesia, especialmente por los sacerdotes y los misioneros. Su oración auténtica y desinteresada la convirtió en auténtica misionera. Son pues dos modelos contrapuestos, complementarios, que la Iglesia y la red de oración del Papa nos proponen, de forma que nadie, en ninguna situación ni circunstancia, pueda sentirse excluido de este llamamiento a la misión. Desde los caminos empolvados del mundo, pero también desde una reducida celda, desde una cama de una sencilla habitación, podemos y estamos llamados a ser misioneros. La misión a la que la red de oración del Papa nos invita se fundamenta y se inscribe en la dinámica y en la espiritualidad del corazón de Cristo y ofrece al discípulo de Jesús un camino para asegurar que su sentir, que su actuar se identifiquen con ese corazón de Cristo en una misión de compasión por el mundo. Dios quiere hacer presente su compasión, su misericordia en el mundo, en y a través de nosotros, de sus discípulos. Pero para ser misioneros, para ser apóstoles, es necesario un paso previo, y es ser discípulos que aprendan de su Maestro. Por eso es imprescindible esa espiritualidad que propone esta red de oración del Papa, centrada en el corazón de Cristo. Somos invitados a fijarnos en Él, a aprender, a hacer nuestra su mirada sobre la humanidad, para después, en nuestra vida cotidiana, que es nuestra misión, hacer presentes esos mismos sentimientos. Y eso, aun cuando estemos limitados por la enfermedad, limitados físicamente, incluso cuando nos sintamos incapaces de cambiar las estructuras injustas de nuestra sociedad, participamos de esta misión haciendo nuestra la mirada compasiva de Dios hacia todos nuestros hermanos y hermanas. Somos enviados como el Hijo y con el Hijo de diversas maneras a las periferias de la existencia humana, allí donde hombres y mujeres sufren la injusticia, para contribuir a sostener y a sanar a los que tienen
el corazón desgarrado. Y eso no solo allí lejos, sino también muy cerca de nosotros. Ya que nosotros hemos sido beneficiados de la compasión de Dios, podemos y debemos entregarla a otros. Es nuestra respuesta a su amor por nosotros. Y es por eso que podemos ir incluso más allá de las fronteras visibles de la Iglesia, pues allí donde existe compasión, existe y está el Espíritu de Dios. Y por eso incluso podemos unirnos espiritualmente a todos los que en diferentes culturas o tradiciones religiosas son dóciles a ese espíritu y se movilizan para aliviar el sufrimiento de los más débiles. Todo ese proceso se manifiesta y se vive hoy dentro de la red de oración del Papa en un itinerario de oración y de formación, en un camino espiritual que llamamos el Camino del Corazón. Si alguno quiere verlo, pues está disponible en internet, en una página web que se llama caminodelcorazon.church. Las intenciones que el Papa nos propone cada mes, hemos visto el vídeo de la intención de este mes, son de alguna forma como la brújula que orienta la misión que propone la red de oración del Papa ante los desafíos, ante los problemas, ante situaciones que merecen nuestra atención, tanto de la Iglesia como del mundo entero. Son llamadas de atención muy concretas. En algunos casos, en la entrada tienen pues este folleto con todas las intenciones de oración que el Santo Padre nos propone para este 2024. Si las vamos siguiendo cada mes, quizá alguno puede pensar que algunas intenciones pues nos quedan como muy lejanas, que poco realmente podemos hacer nosotros para solucionar esa situación que el Papa nos presenta en ese mes. Puede ser cierto, y hay meses que lo es, pero en cualquier caso, lo que sí que es cierto es que todos los meses, por muy lejana o por muy inalcanzable que pueda parecernos esa intención, siempre podremos encontrar actitudes concretas a vivir en nuestra vida cotidiana, que puedan ayudar a hacer realidad aquello por lo que estamos rezando. Actitudes que pueden ayudar a poner nuestro pequeño grano de arena, a hacer todo lo posible para que aquello por lo que rezamos y ofrecemos nuestra vida pueda ser una realidad. No solo oramos por aquella intención, sino que intentamos aplicar en nuestra vida las actitudes que propone o que se desprenden de aquella intención. Sed, por tanto, ahora misioneros. Es lo primero que les decía aquel jesuita a aquellos jóvenes. Y les decía a continuación, con vuestra oración y el ofrecimiento de vuestra vida. ¿Cómo vivimos la oración en la red de oración del Papa? Sabemos que la oración es amistad personal e íntima con Jesús. Nos dice el Evangelio que Jesús escogió a sus apóstoles para que estuvieran con Él. La amistad se nutre en la intimidad del trato con Jesús. Por eso, la red de oración del Papa propone un ritmo diario de oración. Sabemos que existen diversos tipos de oración, de alabanza, de acción de gracias, de súplica. La oración central que propone la red de oración del Papa es la oración de ofrecimiento de nuestra vida, de nuestra persona, de nuestra jornada. Todo por ti, Señor, contigo me ofrezco al Padre. Y también la oración de disponibilidad, diciéndole, puedes contar conmigo. ¿Qué quieres, Señor, que haga? Aquí estoy para hacer tu voluntad.
ofrecer nuestra vida al Señor y ser dóciles a lo que Él quiera y pueda pedirnos. La oración de ofrecimiento y la oración de disponibilidad son las características de los miembros de esta red de oración. Al mismo tiempo que nos ofrecemos y nos hacemos disponibles, nos unimos a la entrega y a la disponibilidad continua de Jesús en la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él. Para llevar a cabo ese ritmo diario de oración, la red de oración del Papa dispone de una plataforma de oración que llamamos Click to Pray. Después, si tenemos tiempo, pues podemos ver un poco algo de esa plataforma. En esa plataforma está disponible tanto la intención del Papa de cada mes como diversas propuestas para diversos momentos de oración del día, muy breves y muy sencillos, por la mañana, durante el día y también en el momento de revisión de la noche. Encontramos también algunos tips, algunas ayudas para la oración y tiene también un apartado donde cualquier persona puede pedir que oremos por sus intenciones o nosotros mismos podemos publicar nuestra oración pidiéndola pues a personas de cualquier parte del mundo que pueden unirse en esa red de oración. Es la tercera red social en la que el Papa Francisco tiene un perfil propio de oración y donde el propio Papa va introduciendo algunas peticiones concretas de oración a las que nos pide que nos sumemos. Y tercer punto que les decía aquel sacerdote a aquellos jóvenes: todo hombre es salvador con Cristo Salvador. San Juan Pablo II afirmaba que la redención que se iniciaba con el fiat, con el sí de María y que culminaba en la oblación de la cruz, se desarrolla a lo largo de la historia principalmente por el instrumento de la Iglesia. Eso quiere decir que la tarea de la redención no está terminada, que el plan divino, tan amante de asociar al hombre a su culminación, en este caso quiere también que colaboremos en la redención. Si somos conscientes de que hemos sido redimidos por Cristo, es imprescindible vivir esa solidaridad espiritual. Y si todas nuestras actitudes repercuten en los demás, todo lo que hacemos tiene un valor enorme. Todo lo que hacemos puede, de alguna forma, empeorar o mejorar el mundo. En resumen y para finalizar, la red de oración del Papa nos propone ser apóstoles de Jesucristo, ofreciendo todas nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros trabajos de cada día. Y en esos 180 años de apostolado de la oración, de red de oración del Papa, esa asociación, esa intuición que se forjó como asociación durante el paso de los años, los papas han visto que podía ser pues un servicio a la Iglesia más que una mera asociación como podía ser cualquier otro. Y es por eso que en los últimos años el Santo Padre, el Papa Francisco, pues la ha constituido como Fundación Vaticana, como obra pontificia, para resaltar de alguna forma que es un servicio para toda la Iglesia universal, para cualquier cristiano que quiera vivir en profundidad su vocación bautismal. Acabo con las palabras del Papa Francisco en el Ángelus en la Plaza de San Pedro en el 8 de enero de 2017, que decía: quisiera invitarles a unirse a la Red Mundial de Oración del Papa, que difunde a través de las redes sociales las intenciones de oración que propongo cada mes a la Iglesia. Así se lleva adelante el apostolado de la oración y se hace crecer la comunión. Muchas gracias, David. Pues vamos ahora a compartir, a escuchar la segunda iniciativa. Seguro que muchas mañanas, muchos de nosotros, nos hemos levantado, hemos caminado, hemos salido a pasear, algunos
mientras conducen camino del trabajo, o en la capilla, o en un grupo, hemos escuchado esta melodía. Un día más contigo, Señor, para salirme del vértigo voraz de la prisa y del trabajo y gustar del tiempo que no pasa y que llena tanto. Así, a solas, del mismo modo que me gusta estar con los que quiero y sé que me quieren, para ofrecerme del todo, sin miedo a lo que me pidas, sabiendo que, sea lo que sea, estará bien. La lectura de hoy es del Evangelio de Mateo. Jesús subió a una barca, pasó a la otra orilla y fue a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: «Este está blasfemando». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal poder. Pues está también esta tarde con nosotros Félix Cuadrado, natural de Valladolid, es laico y es el coordinador de esta página, de esta iniciativa que muchos conocemos, Rezando Voy. Pues vamos a descubrir también el porqué, el fondo de esta iniciativa tan bonita. Cuando quieras. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos, a todas por estar aquí en esta tarde. Empiezo haciendo dos confesiones públicas y vergonzantes. Yo no soy el coordinador de Rezando Hoy, ni falta que hace. Seguramente es una organización mucho más dispersa, pero si hubiera que buscar una cabeza visible sería José María Loizola, que a lo mejor algunos conocéis, bueno, que es quien probablemente está en el origen de todo esto. Y la otra confesión, y rara vez lo digo, es que yo no uso Rezando Voy. Es lamentable, pero yo, a ver, lo acabo de escuchar y me gusta muchísimo oírlo, y lo disfruto y me emociona, de verdad. Pero soy incapaz de hacer oración con Rezando Voy, mi oración personal, porque no puedo hacerlo. Porque estoy escuchando cómo ha sonado determinada cosa, por qué hemos usado esa palabra, qué mal entra la música aquí o qué bien, y entonces no soy capaz de entrar en la oración. Dicho esto, la intención que tengo yo era contaros un poco tres cosas. Bueno, ¿qué es Rezando Voy? Ya lo ha hecho Jorge por mí, además lo has hecho muy bien, entonces queda hecho. Pero también quizá la historia, cómo arranca todo esto, como nos ha contado Daniel, y cómo se construye una oración, cómo se llega a una oración, que me parece que puede ser interesante para que os hagáis una idea del proceso, el trabajo y la cantidad de gente que hay detrás de cada oración, de esto que acaba de sonar. Y por último, que para mí quizás es la parte más rica y a lo mejor es a la que podemos sacar más jugo, es, vale, todo esto y cómo llega, a quién llega, qué le supone. Me ha gustado mucho una cosa que has dicho, que es la oración y ojalá predispone a tener una actitud que te lleva a mejorar el mundo o a por lo menos a hacer posible eso por lo que estás rezando. Bueno, pues cómo llega a tantas personas que están al otro lado y que son al fin y al cabo para las que estamos aquí haciendo esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es Rezando Voy? Ya lo habéis visto, quizá añadiría, Rezando Voy nació hace 13 años y nació no como por supuesto, como un tipo de oración para competir con ningún otro tipo de oración perfectamente válido. Lo que pasa es que la idea que traía, y me da pie cómo ha arrancado esta oración que acabáis de oír, es frenar un poquito el ritmo de la vida, lo que estás haciendo, la mañana, el dirigirte a tu trabajo, a tus estudios y parar un poco.
Y además la premisa era 10, 14 minutos. Y que sea, entendedme, portátil, que sea algo fácil de llevar, que lo puedas llevar encima mientras vas haciendo la oración, que puede ser en el metro, en el autobús, caminando, en bicicleta, corriendo, paseando el perro, lo que sea, o en tu casa. Entonces, esas eran unas premisas importantes. Tenía que ser fácil de llevar y que te permita eso, predisponer. No damos por hecho que la oración se haga a primera hora del día, por la mañana, pero bueno, de algún modo predisponer el día o cerrar el día si lo haces al final. Y por eso mismo, porque también te ayuda a tener una actitud, mejore tu vida, te haga mejor persona. Y me acabo de olvidar de a dónde quería llegar con esto. Sí, entonces bueno, la forma de configurar esa oración, sí, decía, no es para competir con otras, es una oración personal, es una oración que tú haces contigo mismo, y me gusta decir que no es una oración que dé respuestas, más bien es una oración que lanza preguntas. Y las respuestas, si las hay, las pones tú, las trabajas tú. Es una oración de espiritualidad ignaciana, pero no necesariamente. No lo he dicho, pero Rezando Voy es una iniciativa de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Entonces bebe de esa espiritualidad, pero también se alimenta de otras, y eso es rico también. Podría ser una oración de contemplación, a veces lo hemos hecho, pero yo creo que es más una oración de reflexión. Yo, delante de la palabra, que me lanza esas preguntas y que intento contestar si puedo. Decía antes que en el caso de Rezando Voy, nací hace 13 años, se inspiraba abiertamente en una iniciativa que había tenido años antes los jesuitas ingleses con Pray As You Go, que era exactamente eso, lanzar a la red una forma de oración en audio, y funcionó muy bien, tanto que al año siguiente los portugueses lanzaron Paso a Rezar. Estoy hablando siempre de ámbito jesuítico, eran iniciativas siempre de los jesuitas. Y la tercera en llegar fue España en lengua española, con Rezando Voy. El nombre, por cierto, después de... juntamos un equipo para esto, gente muy sesuda y muy espiritual, lanzando ideas de nombres con mucha carga de profundidad y sentido, y el informático, que era el que quizá menos pintaba ahí, dijo, ¿por qué no Rezando Voy? Sí, vale. No, nadie le hizo caso, pero poco a poco fue calando la idea. ¿Y por qué no? Rezando Voy, es una cosa que se lleva, y voy rezando. Y al final nos quedamos con eso y ha funcionado muy bien. Admite todos los chistes que queráis, pero la verdad es que describe muy bien en qué consiste. De hecho, la versión inglesa también está jugando con un chiste, ¿no? Es Pray As You Go, la imitación de Pay As You Go, paga según vas, ¿no? La portuguesa es Paso a Rezar. Bueno, a continuación de la portuguesa han venido Francia, Países Bajos, Alemania, sabemos que hay en Vietnam, en Hungría, Ucrania, hay una versión en árabe, otras... Esto os interesará en Kenia y no sabría deciros en qué lenguas de esa zona de África, en 4 lenguas concretas. Y esto me lo sé, ya me estoy saltando mi propio guión, me lo sé porque desde la oficina que llevamos Rezando Voy en Valladolid nos han pedido también toda la infraestructura de software, digamos, que hay detrás de Rezando Voy, y colaboramos juntos. De manera que nosotros damos el servicio a la versión francesa, alemana, Países Bajos, árabe, y es exactamente una copia de Rezando Voy. Y ellos se están beneficiando del trabajo informático que hicieron en la oficina para dar soporte a Rezando Voy. Bueno, ya que me he metido en esto, la oficina que lleva Rezando Voy en Valladolid, de donde yo vengo, es SJ Digital, se creó realmente pensando ya en Rezando Voy. La idea de fondo era lanzar esto. A mí me llamaron como diseñador gráfico y he terminado haciendo de todo, y encantado. Metieron un informático y luego estaba José Mario Lizora, que era el que llevó... Es como el que lanzó toda esta iniciativa. Ahora mismo somos 8, hay 3 informáticos, hacemos muchas otras cosas, ¿eh? Ahora estoy hablando solo del trabajo de la oficina. Desarrollos web, aplicaciones, trabajo editorial, trabajo de imagen corporativa, trabajo de contenidos en redes, siempre en el ámbito eclesial. Y la verdad es que es un gusto ver cómo una iniciativa así funciona, tiene recorrido, tiene respuesta, y a veces tiene éxitos, también tiene fracasos, pero está ahí.
y nos llaman de muchos sitios, no solo de España, gente de Iglesia, para solicitarnos una página web, una aplicación o lo que se les ocurra. El equipo en concreto ya de Rezando Hoy, aparte de esta gente de la oficina que os decía, el equipo de Rezando Hoy está formado mayoritariamente por gente voluntaria. Yo no, la mitad de mi jornada es para Rezando Hoy y hay otras 2 personas que compatibilizan su trabajo con Rezando Hoy. Pero al lado de todo esto hay alrededor de 100 personas que colaboran voluntariamente con que la oración llegue cada día a Internet. Ahí incluyo gente que escribe las oraciones, gente que las graba, que pone la voz, trabajos técnicos que hay de montaje, de edición, y luego, por supuesto, la música, que tiene un papel muy importante en las oraciones. Cuando hemos escuchado esta, no era cuestión de poner los 12 o 14 minutos, pero hay un punto de la oración en que entra una canción realmente muy bien pensada y de acuerdo al contenido de la oración. La oración, por cierto, tampoco lo he dicho, toma el evangelio que corresponda al día. De acuerdo con el calendario litúrgico, se toma normalmente el evangelio, como el que ha sonado hoy, y a partir de ahí se monta toda la reflexión alrededor de esa palabra. Si entráramos en la web, os invito a que lo hagáis, rezandohoy.org, veréis que no solo está la oración que salta de cada día, la de hoy, 4 de julio. Hay además un montón de materiales adicionales que incluyen, por ejemplo, oraciones especiales para temas concretos o series de oraciones que cogen un tema y lo van siguiendo. Por ejemplo, ahora estamos preparando una serie sobre los sacramentos, en las que nos vendrá muy bien ver el vídeo del Papa sobre la extrema unción, ¿no? He dicho extrema unción. Sí. Hay una parte muy bonita también que para mí es muy querida, que es un Rezando Hoy para niños, un Rezando Hoy infantil. Durante 3 años estuvimos grabando con niños oraciones específicas para ellos. Me es muy querida esa parte, bueno, por varias cosas. Empezando porque mis hijas estuvieron grabando cuando eran niñas esas oraciones. Era muy divertido. Grabar con niños es muy divertido. Era Giscos el que decía, el director de cine, que nunca trabajes con animales o con niños. No se confirma. Trabajar con niños fue una delicia, entre otras cosas porque nosotros, los que escribíamos las oraciones, estábamos detrás de ello, queríamos saber cómo dirigirnos a un niño. No es cierto. En el fondo lo que aprendimos ahí es que eran los niños los que nos iban a enseñar a nosotros. Entonces en el momento de la grabación cambiábamos continuamente el guión de la oración porque parábamos para preguntarle al niño, ¿tú entiendes lo que estás diciendo? No, y ellos decían, yo lo diría de esta otra manera, y entonces lo grabábamos de esa otra manera. Y en cierto modo la oración está hecha por el niño. Nosotros estamos detrás y damos la pauta, pero el lenguaje era el del niño, y yo creo que era la manera de llegar. Hay una gran asignatura pendiente que sería llegar también a edades más jóvenes, a 16, 22 años, lo que queráis. Quizá el territorio más difícil, la gran frontera, ¿no? Donde la misión de evangelizar yo creo que es más dura, por lo menos aquí. Y no sabemos cómo hacerlo. Confieso nuestra incapacidad o nuestra ignorancia para llegar a ese territorio. Pero la intención está. Ojalá supiéramos dar con la clave de cómo tocar. Estamos en ello, por cierto. En otro proyecto que tenemos en la oficina estamos en ello. Entrar en redes, pero no es nada fácil. Me parece la edad más complicada para hablarles de fe. Bueno, y la gran pregunta, siempre que muchas veces viene gente a visitarnos, a ver las oficinas, la gran pregunta que no todos se atreven a hacer es ¿y esto quién lo paga? ¿Cómo se financia Rezando Hoy? Bueno, pues al principio, siendo como es una obra de la compañía, era financiado completamente por la Compañía de Jesús, por la provincia de España. Pero en determinado momento, y diría que con bastante vergüenza, nos lanzamos a pedir donaciones y al principio lo hacíamos como con pudor, pero nos saltó en la cara. Ahora Rezando Hoy se sostiene enteramente por donaciones, grandes, pequeñas, puntuales, periódicas, pero es el soporte. Y creo que es algo que hay que contar también, ¿no? Ahí hay mucha gente dispuesta a poner 5 euros o 100 para apoyar esto. Y a mí me asombra y me admira y me impresiona ver ese movimiento. Vale, pues he resuelto ya toda la primera parte. Voy a contaros cómo, ahí, si puedes poner la imagen que te pasé antes, me gustaría hacer un recorrido, no sé cómo voy de tiempo, un poco rápido, por cómo se gesta una oración. La oración que habéis oído hoy, 4 de julio, probablemente se escribió hace más de un año
y se grabó hace alrededor de 6 meses. Esto lo preparé para contar a los equipos internacionales. Antes os contaba que trabajamos a medias con las lenguas francesa, inglesa, alemana, todas, y de vez en cuando nos juntamos y tenemos como nuestra comunidad, que también es muy rico intercambiar. Y preparé este cuadro para explicarles cómo lo hacemos nosotros en Rezando Hoy, porque es interesante ver cómo lo hacen los demás. La oración, decía, empieza primero planificando qué texto, qué cita evangélica va a corresponder al día que hemos elegido. Imaginad 4 de julio de 2025. Buscamos en el calendario litúrgico, normalmente se toma el Evangelio, a veces no, a veces puede ser la primera o la segunda lectura, y se prepara una plantilla en la que está ese texto del Evangelio y un esquema. El esquema de cada oración siempre es el mismo. Se invita a cambiarlo si lo pide, pero siempre es el mismo. Si una introducción es la lectura, 3 o 4 puntos de reflexión, repetición de la lectura y un coloquio. Una despedida que es un coloquio. Entonces, esa plantilla en la que va ya el texto elegido se lanza, se envía a cada uno de los colaboradores. Los colaboradores, o sea, los escritores, los redactores, son alrededor, eso, decía antes, 30, 40 personas. Para mí lo bonito de eso es que esa gente puede estar en cualquier lugar del mundo. De hecho, está en cualquier lugar del mundo. La única condición es que pueda escribir en español, que tenga una sensibilidad con la oración. Realmente es gente de espiritualidad ignaciana, pero no tiene por qué. Y hasta donde yo sé, y me consta, el que lo recibe hace la oración primero. O sea, convierte en oración el texto que se le ha enviado y luego lo vuelca escribiendo esa reflexión. Esto me parece muy importante porque no es sentarse a escribir a lo loco. Parte de un proceso personal de cómo me resuena a mí esta oración. Y además ese proceso personal tiene que ver con quién seas tú. Y si tú eres una madre de Burgos o una religiosa de Argentina o un abuelo de Madrid, me da lo mismo, lógicamente tu experiencia vital se va a volcar en la oración. Y el que lo recibe también va a recibir ese enfoque. Siempre es la oración, siempre es una cierta espiritualidad, el Evangelio es el que es, pero mi mirada tiene que ver con mi vida y eso le da riqueza. Una vez que se ha escrito, pasa por una revisión, o sea, el texto lo recibo yo, yo me ocupo de esto, llega a Valladolid y se le hace una primera revisión de estilo, que normalmente no hay que tocar demasiado. Yo creo que ya está muy pillado el estilo, como escribir la oración, pero a lo mejor a veces hay ciertas concordancias, palabras que suenan raro. En la oración de hoy escuchabais que el Evangelio dice que tomó la camilla. Nosotros evitamos decir coger, por razones que os podéis imaginar cómo sonaría en Hispanoamérica, pues cambiamos por tomar. Ese tipo de cambios y a lo mejor, pues, no sé, hacerlo más comprensible. Se ha utilizado una palabra que no se entiende bien. Es curioso cómo, esto es un arte, pero escribir para ser escuchado es muy distinto que escribir para leer. Entonces hemos ido afinando un poco cómo se escribe una cosa que se tiene que escuchar y entender a la primera. No contemplamos la opción de que pares, rebobines y lo vuelvas a escuchar. La oración es un flujo, es un continuo. Entonces se hace esa revisión. A continuación, esto mira, lo hace José María Laizola, elige el canto que va a ir acompañando esa oración. Su cabeza es la Wikipedia de las canciones y elige la canción que cree que va a acompañar. No la ha elegido cualquier sitio. Previamente nosotros hemos recopilado un banco de canciones con el permiso de los autores para poder utilizarlo aquí. La última vez que me lo contó, no sé si había 1.500 o 2.000 canciones disponibles. Vuelve a mí y vuelvo a hacer una última revisión de los textos y ya lo siguiente sería la grabación. La grabación se hace en Valladolid. Hemos probado fórmulas de grabar en otros sitios o pedir a la gente que lo grabe, imagínate en Radio María o en un estudio que tenga. Al final no ha funcionado y hemos descubierto que es mejor estar presente en la grabación, porque incluso durante la grabación se afinan cosas. No estoy siguiendo el orden, pero debo estar en el punto 6 o así de la imagen esta. Sois chicos listos y lo estáis viendo ahí. Durante la grabación, que es otro momento bien bonito de ir entendiendo la oración, porque el que viene a grabar son todos voluntarios, no son locutores en absoluto, pero es gente que entiende lo que está haciendo y para quién lo está haciendo, por quién lo está haciendo.
Entonces se meten en la oración. Yo he visto gente llorar en el momento de grabar la oración. Paramos, descansas y continuamos. Eso es muy buen síntoma, ¿no? Porque está entrando perfectamente en lo que está haciendo en la oración. Entonces siempre se les invita a que la grabación no sea una lectura corrida y sin sentido, sino que entres un poco en lo que estás haciendo. Inevitablemente, al hacerse en Valladolid, nuestro banco de voluntarios, el equipo disponible de gente, está reducido, es más pequeño. A mí me gustaría muchísimo una mayor riqueza de acentos, pero al habernos comprometido, a haber decidido que la grabación se hace allí, en un estudio que tenemos allí en Valladolid, pues solo podemos tirar de gente cercana. Y cuando digo cercana, en general es gente de Valladolid o alguien que se acerca, a veces han venido de Madrid o de otros sitios, y viene y graba, pero no da más de sí. Entonces yo ahí sí que siento que perdemos riqueza de acentos. Tendría todo el sentido, pero es lo que hay. Si a algunos apetece venir a Valladolid y os veis, yo estaría encantado de verlo. Una vez grabado... 2 minutos. ¡Uy, Dios! Y no estoy ni en la mitad. Una vez grabado se limpia, se quitan errores, ruidos que haya, se edita, es decir, se monta todo, voces, música, y se sube a la red. Y a partir de ahí pues hay un seguimiento, hay un movimiento en redes sociales de promocionar también la escucha, y ya está. Y venga, me voy al último punto, que es ¿a cuánta gente llega esto? La respuesta fácil es no lo sabemos, no lo sabemos. Esta mañana he estado mirando Google Analytics, qué resultados da de tráfico, y esta misma mañana había unas 50.000 descargas de un solo día. Sabemos que eso se traduce en mucha más gente, porque una sola descarga, cuando se reenvía, que lo hace mucha gente, a su grupo de WhatsApp o a su gente, o de la manera que sea, o lo pone en público en una comunidad, en una parroquia, en un aula, donde sea, está llegando a más gente. Entonces, ¿a cuánta gente realmente llega? No lo sabemos. Tampoco intentamos obsesionarnos por los números. Lo que nos consta es que hace bien, al que le llega le hace bien. Y aquí traía, bueno, lo puedo contar luego si no, pero traía unos cuantos testimonios recientes, alguno de ayer mismo, de gente que escribe y cuenta lo que significa para ellos la oración. No necesito convenceros de las bondades de la oración, si no, no os habríais apuntado a este curso. Pero es impresionante, es impresionante. Y además me gusta ver que tendemos a pensar que la oración es para usar cuando estamos mal, cuando necesitamos algo, cuando queremos pedir. Y no siempre es así. La oración de las especiales que más éxito tiene, de las que os hablaba antes, es una oración que es un regalo de cumpleaños. Es para enviar a alguien como regalo de cumpleaños. Y no puede haber cosa más bonita, ¿no? Y más positiva. Entonces, me gusta también quedarme con ese lado. En las anécdotas que tenemos, y que son muchas y bien bonitas, por supuesto que hay historias de oración en la que la gente te cuenta cómo le ha ayudado a la oración en un momento bajo. Pero también las hay bien bonitas de momentos positivos, álgidos, y hay que acordarse de eso también. Y paro aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a la tercera iniciativa, que vamos a escuchar a 2 jóvenes que nos introducen. Si no se ha marchado aquí. Ahí está. Hola, yo soy Ana. Y yo soy Laura. Somos jóvenes de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Que hemos hecho el 440 y bueno, para nosotros ha sido un momento de volver a reencontrarnos con el Señor, un momento de volver al primer amor, un fin de semana intenso, apasionante, al que os queremos invitar a participar porque descubres también a otros jóvenes que están sedientos del amor de Cristo. Para nosotros también ha sido un encuentro de esperanza porque puede ser ese instrumento, ¿no?, que revitalice una parroquia y que haga a otros jóvenes salir de la apatía, de la monotonía, de la rutina, de esa iglesia a lo mejor más envejecida y encontrar un huequillo para tener grupos de vida y hacer comunidad. ¡Anímate! ¡A tope! ¡Adiós! Muy bien, pues gracias. Entonces, para conocer un poquito esta iniciativa, está Javier Ramos, natural de Murcia, está liberado en la Acción Católica General para coordinar este proyecto 440. También está por ahí el Conciliario Nacional de la Acción Católica que ha venido. Ahí está. Entonces,
Pues vamos a conocer también esta iniciativa que está en las redes, pero también que está llegando ahora a mucha gente. Adelante, Javier. Pues muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Bueno, soy Javier, como bien decía, y desde este año estoy liberado pues para responsabilizar un poco de este proyecto que Acción Católica General pues está poniendo en marcha. A lo mejor lo habéis visto por las redes o quizá no, eso del 440. Y bueno, es una propuesta que surge hace unos 4 o 5 años, donde pues con una reflexión a través de la Asociación de Acción Católica General, junto con nuestros obispos, pues que vieron la necesidad de dar respuesta. Ya sabéis que estamos ahora en este mundo de primer anuncio, de conversión pastoral, pues vieron la reflexión de tomar en marcha ese reto, ¿no? de tomar el pulso a ese reto de poner esa conversión, de poner esta juventud, ¿no? este cambio que nos proponían estas dos chicas en nuestras parroquias. Surge el 440 pues como la propuesta integral de primer anuncio, pues que está dentro del proyecto de Acción Católica General y que nos abre, yo lo digo que nos abre como la puerta, ¿no? a un proceso personal de fe vivida de manera personal y en comunidad. Bueno, para los que no sabéis, Acción Católica General es la asociación de la propia Iglesia y tiene como misión la de la propia Iglesia, no tiene ningún carisma particular, no tiene ninguna misión particular que no sea la propia misión de la Iglesia, que no es otra que la de evangelizar, ¿no? La de ir y hacer discípulos. Y sabemos que dentro de toda esta propuesta, pues la oración tiene un calado muy importante, ¿no? En esta propuesta en la que el objetivo del 440 es que la persona se encuentre con Jesucristo y la ayude, ¿no? a renovar, como decían estas chicas, ¿no? a renovar ese ardor primero, ¿no? de habernos encontrado con Jesucristo, bien encontrarnos o bien renovar ese ardor que ya teníamos. Pues en ese proyecto, en ese proceso, la oración tiene un lugar primordial y esencial, no es como la base, la oración es la base de todo el proceso. Fijaos, el 440 tiene como elementos principales pues el Espíritu Santo, que es el que nos impulsa a tener este encuentro con Jesucristo, la palabra de Dios, por supuesto, los testimonios y las dinámicas, ¿no? 4 elementos que nos van a ayudar a vivir esta experiencia. Y claro, dentro de todo eso, la oración, como decía, es la que está presente como base pues en todo el proceso, ¿no? Que nos va a ayudar, que va a ayudar al participante en todo este proceso a entrar en relación con Dios, ¿no? Quizá nos encontremos con 2 personas diferentes, ¿no? Personas que van a hacer el encuentro, pues que ya tienen o han tenido un encuentro con Jesucristo y por tanto tienen una relación con Dios, ¿no? en su vida de fe, o con personas que no tienen una relación con Dios y a lo mejor puede ser su primera experiencia o puede ser su primer encuentro con Jesucristo, ¿no? Pues fijaos, la oración cala totalmente dentro de ese proceso, ¿no? de acercarte a Jesucristo y está centrada en la intercesión del Espíritu Santo, ¿no? que yo creo que es el que nos da la apertura de corazón, la apertura de mente para ir y llevar la palabra, llevar el Evangelio de Dios a los demás, ¿no? Claro, yo hablando del tema de la oración, ¿no? en todo este proceso, yo veía como que os tendría que enfocar esto en 3 dimensiones, ¿no? en 3 perspectivas, ¿no? Dentro de lo que es el 440, pues una perspectiva desde la oración personal, donde esa persona pues, va a hacer la experimentación para encontrarse con Jesucristo, a través de la oración en los diferentes momentos que se les va a proporcionar durante todo el encuentro, porque claro, fijaos, como decía antes, puede ir gente que no haya tenido ningún contacto con la oración ni con nada, otros que sí, pero claro, en todo esto la oración es algo procesual, donde de golpe no se le invita a la persona a ponerse delante del Santísimo ni a rezar, ¿no? Sino que es algo procesual y fijaos, no es hasta el segundo día ya del encuentro donde ya se va degustando ese momento de oración más intenso, más personal, ¿no? Por eso decía que hay que respetar esos tiempos de oración. Y haciendo descubrir en todo esto pues la importancia de la oración en nuestra vida, ¿no? Y eso lo vamos a hacer durante todo el encuentro. Luego, un segundo enfoque que sería la oración comunitaria, ¿vale? Oración personal por un lado, oración comunitaria por otro, porque durante ese encuentro, ese participante va a tener la oportunidad de, en un equipo de vida, en comunidad, también de gustar la oración, ¿no? De compartirla, de vivirla en un momento celebrativo en comunidad y también en ese equipo de vida que es el que le va a servir como base para vivir todo el encuentro.
Claro, no solamente en este proceso, en este proyecto, está la persona que va a participar del encuentro, sino que también hay un equipo de personas que son las que están llevando a cabo el encuentro. Ese equipo, bueno, hay un equipo nacional de más de 50 personas pues que ya han experimentado todo el proceso, todo el proyecto y lo estamos poniendo en marcha. Esas personas ya empiezan a rezar desde el primer momento, ya empiezan a hacer oración desde el primer momento que le pedimos ayuda para colaborar en cualquier tarea dentro del encuentro. Entonces, claro, la oración ya empieza desde ese momento, en esa perspectiva de equipo, ¿no? Donde ya empieza a rezar. Y no solamente en ese momento antes de, ¿no? Sino un momento también previo, antes del encuentro, donde rezamos por los frutos que va a tener ese encuentro y también por los participantes que van a vivir y que van a venir a nosotros para que nosotros seamos ese instrumento, pues para a través del Espíritu Santo hacerles llegar a ese encuentro con Jesucristo, ¿no? De gustar de esa amistad, de gustar de ese amor y de su presencia, ¿no? Y también nos fijamos en María, que es la reina de la evangelización, pues también nos ponemos bajo su intercesión para que nos ayude en ese momento. Por lo tanto, en esta oración comunitaria, pues tenemos la oración que van a vivir los participantes en ese encuentro y la oración del equipo que está llevando a cabo el encuentro. Y la otra perspectiva, la tercera, sería una oración de intercesión. Porque claro, fijaos, cuando una parroquia, porque este proyecto 440 es un proyecto parroquial, es un proyecto que se desarrolla en la parroquia, ¿vale? La parroquia se pone a interceder por la parroquia, por ese momento de conversión y de ese momento de gracia que va a tener con este encuentro y también por los participantes que van a llevar a cabo ese encuentro y que la parroquia envía como tal para hacer el encuentro. Entonces, esa perspectiva de intercesión pues también se da desde el principio, donde la parroquia, donde la comunidad empieza a rezar por todo eso, ¿no? Y durante ese tiempo de preparación, incluso durante el fin de semana, pues se facilita también a la parroquia que tenga un espacio de rezar en comunidad, de tenerlos presentes en las celebraciones pues, de la Eucaristía, en los sacramentos de la parroquia, pues a esos participantes que van a encontrarse con Jesucristo, bien por primera vez o bien a reencontrarse con Jesucristo durante ese fin de semana. Claro, y diréis, ¿y el 440 en qué consiste? ¿No? Porque os quedaréis un poco como, pues no sé lo que es, ¿no? Claro, es la experiencia, es la propuesta que estamos lanzando a las parroquias para tener ese encuentro con Jesucristo. Es un fin de semana pues potente, fundante en esos elementos que os comentaba, como un fin de semana de impacto, donde las personas van a vivir ese encuentro con Jesucristo, pero no solamente se van a quedar en ese encuentro, sino que luego posibilitamos pues que eso que han vivido de forma explosiva, grande, experiencial, potente de ese fin de semana, luego lo puedan vivir de manera natural en equipos de vida en la parroquia. Para eso, ¿qué hacemos? Pues facilitamos 7 encuentros posteriores que se van a ir secuenciando en la parroquia, vividos en la parroquia, 7 semanas después del encuentro, donde esas personas que han vivido algo extraordinario en ese fin de semana, pues ese encuentro lo van a desmigajar, ¿no? Ese querigma de encontrarse con Jesucristo, muerto, resucitado, ¿no? Que nos ama, que vive a nuestro lado, pues lo vamos a encontrar también en lo natural, vivido en nuestros equipos de vida, porque lo que se le invita al participante es que al final viva su fe en la parroquia, en un equipo de vida, donde madure su fe en una comunidad parroquial. Entonces, esas 7 sesiones pues va a hacer que esa persona se haya encontrado con Jesucristo o ya se haya encontrado y vuelva, pues tenga un momento para compartir en la parroquia con ese equipo pues toda su fe ya durante toda la vida, pues ellos quieren, ¿no? Y que no se quede en algo experiencial, sino en algo vivido y luego continuado con esa experiencia para madurar en la parroquia. Por lo tanto, pues con la oración en todo este proceso lo que ayudamos al participante, yo creo que es a reflexionar en los aspectos importantes de su vida, ¿no? Pues en los espirituales, en los emocionales, en lo psicológico, en lo social, porque se toca todo, ¿no? En ese momento de fin de semana y luego en los 7 sucesivos, pues se toca todos los palos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro, cuando vivimos en un equipo de vida, ya sí Acción Católica General lo está llevando a cabo pues, durante mucho tiempo, lo hace con una secuenciación. Y os lo voy a explicar como si fuese con una silla con 3 patas, ¿no? Y es que todo tiene una secuenciación, me refiero a que una pata de esa silla pues son aquellas sesiones en las que el equipo de vida va a dedicar a conocer, va a dedicarse a la formación, ¿no? Y todo basado pues en el magisterio de la Iglesia, en la palabra de Dios, ¿no? En el catecismo, ¿no? Es decir, conocer nuestra base que nos va a dar pie a madurar nuestra fe. Una segunda pata de esa silla, de esa banqueta, serían los momentos concretos de orar y celebrar, donde el equipo va a tener esos momentos, bien como equipo para tener su momento de oración,
o bien para acoplarse en las oraciones que la parroquia pues disponga, no sé, pues una oración, incluso en las celebraciones, la Eucaristía, ¿no? La celebración de los sacramentos, orar y celebrar. Y esa tercera pata, esa última pata, sería sesiones que dedicamos al vivir. Pues esos temas que están candentes, que nos interesan, que nos preguntamos, Señor, ¿qué quieres que haga yo en este tema? Pues esos temas también los llevamos a la vida del equipo de vida, ¿no? A esa secuenciación. Por lo tanto, tenemos orar y celebrar, conocer y vivir. Esa secuenciación, ¿no? Y en esa secuenciación la oración forma parte de todas ellas, porque la oración al final está presente en todas esas patas del momento de vivir mi fe en la comunidad, donde va a estar presente tanto en el conocer, en el orar y celebrar, por supuesto, y en el vivir, ¿no? Siendo esa base que nos va a ayudar a vivir nuestra fe de una forma más madura. Y luego, claro, la Eucaristía, ¿no? Vivir la Eucaristía como el centro de nuestra fe. Por lo tanto, la oración, y con esto ya pues quiero un poco ya concluir, la oración va a ser para nosotros ese instrumento que nos va a ayudar a seguir caminando, ¿no? A tener unos cristianos maduros en la parroquia, para tener nuestra fe vivida de manera personal y de manera comunitaria, pues en esos equipos de vida que después de esta experiencia pues estamos experimentando. Estas chicas hicieron el encuentro el año pasado y bueno, eran las más jóvenes del encuentro y bueno, hablan en esa clave juvenil, pero es una pasada ver cómo las personas llegan a encontrarse con Jesucristo, esta experiencia, ver cómo salen ese fin de semana de haberse encontrado impactantemente con Jesucristo, pero fijaos, más impactante para mí, que lo hemos vivido pues este año en cinco diócesis diferentes, más impactante es cómo salen después de vivir esos 7 encuentros en la parroquia, vivido en comunidad, dicho por ellos, ¿no? Es el momento en el que aterrizan todo lo que han vivido, todo lo que han convivido y todo lo que quieren para su vida, ¿no? Y es compartir y vivir la fe en un equipo de vida. A la salida hemos dejado pues un flyer con la información del 440, que tiene por ahí Jorge, pues donde se explica qué es el 440, cómo está estructurado, ¿no? Cómo acceder a él. Y también un folletillo que os hemos dejado porque desde Acción Católica General tenemos un proyecto misionero que celebramos en agosto en Bolivia, donde pues José Antonio, nuestro conciliario, pues con un grupo bastante amplio de personas de toda España, pues van a hacer misión en el Alto de Bolivia. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues hemos escuchado 3 iniciativas. Las Naciones Unidas, podríamos así decir, de la oración, la Red Mundial de Oración del Papa. Os invitamos a que entréis en la web y ahí hay iniciativas, el Click to Pray y otras, y es importante que también entremos ahí en Rezando Voy, que también hay pues si vais a esa página rezandovoy.org, también hay el Rezando Voy para niños y, como ha dicho él también, oraciones, y también esta otra iniciativa de promover, ¿no? Y de facilitar ese encuentro también, y desde la oración lanzar al vivir a la misión en este momento, ¿no? También, si vais a Acción Católica General, la web, ahí también tenéis esta presentación y otras en las que están trabajando. Pues ahora, si queréis alguna explicación, algún comentario, saber algo más de estas iniciativas, pues levantamos la mano y ellos nos responden. Hola, al de 440, que no me acuerdo el nombre. Javier. El encuentro de fin de semana, ¿dónde lo hacéis? Ahí tiene que haber un número mínimo, porque no me ha quedado claro si es la misma parroquia la que lo hace en la parroquia o va a otro lado, no sé. He entendido que es todo parroquial, pero no he entendido muy bien el funcionamiento. O sea, una parroquia que quiera mandar, por ejemplo, 3, 4 jóvenes, ¿lo hace ella misma o van a un sitio? Te lo explico rápidamente. Decía que es un proyecto parroquial, por lo tanto es la parroquia la que lleva a cabo
el proceso entero, ¿no? Y no es solamente hacer el encuentro ni preparar el encuentro, todo empieza con un proceso, ¿no? Ya al estar interesado en pensar en que quiero esa conversión pastoral para mi parroquia, quiero poner el primer anuncio en la parroquia como el eje central de la pastoral, ya tener ese deseo y esa, como nosotros decimos, esa urgente necesidad, ¿no?, de ese cambio, ya te pone en clave de este proceso. Claro, esto no es que la gente va a hacer un encuentro a tal punto y al vivir esa experiencia, ¿no? Es que es la parroquia la que lleva a cabo el proceso entero. Por lo tanto, el proceso, para que os hagáis un esquemilla así un poco fácil, todo empieza pues creando un equipo evangelizador en la parroquia, donde el sacerdote, con un equipo de laicos, ¿no?, pues se pone en marcha a analizar pues en qué situación está la parroquia, hacia dónde queremos dirigir nuestra visión de la parroquia, en clave de ese primer anuncio, de esa conversión pastoral a la que queremos llegar, ¿no? Ya analizado todo eso, se trata que de ese equipo experimente en algún momento el encuentro de fin de semana de 440. Porque claro, luego los que llevan el encuentro en sí es la parroquia como tal. Por eso te decía que no es que alguien va de la parroquia o los mando a hacer esto a cualquier punto, no. Sino que es la propia parroquia la que va a organizar el encuentro. Por lo tanto, ese equipo primero lo experimenta. Y ese equipo, una vez que lo ha vivido y ya lo ponemos en marcha, lo queremos poner en marcha en la parroquia, con ese equipo nacional que yo os comentaba antes, juntos, pues se monta ese encuentro 440 en la parroquia, en tu parroquia, por ejemplo. Habría que buscarlo pues una casa de ejercicios adecuada para que esté todo acorde a las necesidades del encuentro, y esa parroquia pondría en marcha ese encuentro para su parroquia. No es para que venga gente de otras parroquias, porque lo que se intenta es renovar tu comunidad parroquial. Entonces, por eso es un proyecto parroquial. Es la parroquia la que va a llevar a cabo el proceso, todo el proceso, ¿vale? Y luego es la comunidad también la que va a acoger a esos participantes que han vivido el encuentro en esos equipos de vida, ¿no? Entonces, por eso decía que es algo parroquial. No es una experiencia a la que voy a mandar a alguien para que lo viva y luego vuelven a mi parroquia, sino que es un proyecto que nace desde la parroquia y es con ese equipo evangelizador, en un primer momento, con ese equipo nacional que tenemos, en ayuda, ¿no?, pues montar todo el encuentro para que esa parroquia ponga en marcha todo el proyecto. Muy bien. ¿Te ha aclarado más o menos? Sí, bueno, igual, bueno, también, luego como ahora, digo, vamos a ver si hay también más preguntas. Y luego si eso, también al terminar, como vais a estar por aquí, también se puede seguir un poco el diálogo. Pero primero... Para 440 no me quedó claro por qué el nombre. Muy bien, esa es otra clave, esa hay que responderla. Esa hay que responderla. Sí. Claro, todo el mundo pregunta lo mismo, lo del 440 ¿por qué? ¿No? Eso de 440, pues es muy fácil, porque 440 es la composición que le hemos dado a lo que os voy a explicar ahora. 4 son los 4 evangelios que fundamentan el fin de semana, ¿no? 4 evangelios donde vamos a encontrarnos con personajes de la Biblia que se encuentran con Jesucristo, que nos van a dar la base para ayudarnos a vivir el encuentro de fin de semana. 4 evangelios. Luego también os vendrá a la cabeza esa cita de Juan, donde los discípulos van detrás del Señor y le preguntan ¿qué buscáis?, ¿no? Y le preguntan, Maestro, ¿dónde vive? Y él le dice, venid y veréis. Y aquella hora era la hora décima, y la hora décima son las 4 de la tarde, y las 4 de la tarde es la hora del encuentro. Por eso el encuentro de ese fin de semana, ¿vale? Una clave. Y lo de 40, diréis 40, pues 40 ¿qué significa? 40 es un número tan simbólico en la Biblia, pues que nos vamos a Cuaresma, 40 días por el desierto, 40 años del diluvio, ¿no? Todas estas experiencias que nos recoge la Biblia, que todas nos van a decir que algo va a pasar después de esos 40 días, ¿no? Pues algo va a pasar también después de ese encuentro de fin de semana, el 40, ¿no? 40. 40 porque también son las 40 horas que dura el encuentro, de viernes a domingo calculado, 40 horas. Entonces... Muy bien, muchas gracias. Sí. Aquí hay una pregunta y de allí también. ¿Qué edades comprende? Está abierto a la parroquia pues desde una edad adulta. Desde preguntaba por qué edades, ¿no? Lleva comprendido pues desde una edad adulta, desde, 20 o 18, a partir de 18 se puede hacer perfectamente. Estas chicas eran las más jóvenes de la experimentación que se hizo el año pasado. Y este año lo que hemos hecho es hacer uno, porque claro, muchas parroquias sí que tienen grupos de jóvenes que quieren ponerlo en marcha, y hemos hecho uno específicicamente para jóvenes, ¿no? Pero el 440 está abierto para todas las edades, ¿no? Desde una edad madura, pues para poder un poco experimentar ese encuentro. Pero no hay ni para todas las edades, claro. ¿Allá? Claro, sí, 60, 70, 80, hasta 89 hemos tenido.
creo que ha sido el top ahora mismo 89. En Santander, sí. Muy bien, ahí hay una pregunta. Sí. Esto es como un síntoma de la necesidad que estamos descubriendo de orar, ¿no? Y los dos primeros habéis hablado de una oración que va unida a una acción de alguna manera, a un cambio de vida. No es una oración que nos entierra en nosotros. ¿Habéis experimentado o tenéis un poco constancia de que esta oración realmente lo está haciendo más misioneros, está dinamizando a la gente a salir al encuentro de los demás también desde la fe? Buena pregunta. ¿Cómo se mide eso? A ver, contesto desde Rezando Hoy, a lo mejor tú tienes otra visión. Estaba pensando cuando te oía, la propuesta de Rezando Hoy es mucho más personal. Entonces va a alguien en concreto que haga esa oración. Ese alguien le predispone, como decíamos, en una actitud a construir más reino, a hacerlo mejor, a que se cumpla eso por lo que está rezando. Quiero pensar que sí. Podría contaros casos concretos, pero no sé si eso es estadísticamente significativo, pero vamos a pensar que sí. Es decir, sin duda, hacer oración te hace mejor persona y te hace que el mundo sea un sitio un poco mejor. No sé si va por ahí tu pregunta, pero no podría contestarte a si el hecho de haber hecho una oración ha supuesto que cambie algo en concreto. O sea, sí, podría contarte, me viene a la cabeza ahora, una pareja que contó cómo, estando en un proceso de crisis al borde de la separación, quisieron darse una última oportunidad y lo hicieron a través de las oraciones de Rezando Voy. Y a día de hoy, por lo que sé, siguen unidos. ¿Eso podía ser un caso de éxito? Sí. Seguramente al lado de ese también hay otros que no funcionaron. Esto es la vida. Pero, bueno, podríamos tomarlo como ejemplo de que la oración ha servido para predisponer a hacer las cosas de otra manera. Y en ese sentido funciona. Pero sí, lo que os decía antes, no necesito convenceros de que la oración sirve para algo, funciona. No sé cuál es tu punto de vista. Es una pregunta difícil, ¿eh? Sí. Pero está en el núcleo de lo que estáis haciendo aquí, entiendo, además. Yo diría, la red de oración del Papa, por ejemplo, propone esa oración de ofrecimiento, de disponibilidad, para hacerla cada día y hacerla no de una forma rutinaria, no simplemente rezando una fórmula, sino hacerla pues con plena conciencia, con pleno conocimiento de lo que estás haciendo y que además no se quede en una oración que rezas en la mañana, sino que durante el día ese ofrecimiento y esa disponibilidad se vaya renovando. Yo creo que en el fondo, si una persona con constancia, diariamente, ofrece su vida a Dios, le ofrece su disponibilidad, va renovándola además durante el día, por la noche va viendo cómo durante ese día Dios ha ido pasando por su vida. Yo creo que si eso realmente se hace no simplemente rezando una fórmula, necesariamente, si eso lo haces cada día, acaba transformándote. Yo no sé, me venía como una posible respuesta un ejemplo de Santa Teresa de Lisieux, que posiblemente pues muchos de ustedes conozcan, no sé si lo han presentado esta mañana o no, pero Teresa de Lisieux, que formaba parte de esta red, desde la celda de su convento, tuvo conocimiento de un tal Fransini, un asesino condenado a muerte. Y ella desde su celda, con su oración, dijo: tengo que conseguir hacer algo por Fransini. Fransini era ateo y no quería saber nada de Dios. Teresa de Lisieux asumió esa misión de la conversión
de ese asesino como una misión personal. En el momento en que iba a ser llevado al patíbulo, Francini se convirtió. La respuesta de Teresa de Lisieux fue: es mi primer hijo. La oración constante había conseguido transformar el corazón de aquella persona. Es un ejemplo, evidentemente la oración es personal, como esa oración, en definitiva, esa oración hecha siendo conscientes de lo que realmente estamos haciendo y haciéndola de forma diaria y con conciencia, es una oración que transforma y que, como en el caso de Teresa de Lisieux, por ejemplo, con ese ejemplo, pues la lleva desde su situación real, allí donde está, a poder incluso interceder por la conversión de los otros en esa misión de compasión por esa persona. ¿Hay alguna...? Sí, ahí al fondo, Begoña creo que es. Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias a los tres, porque creo que ha sido una experiencia de oración diferente. Yo reconozco, yo llevo como unos 10 años por un sacerdote amigo que todos los días me manda rezando voy. Y lo quiero decir porque además es que, para mí es algo como que me falta. Si no lo tengo es como que me falta. Y pues me ha gustado conocer y saber un poquito cómo funcionáis, y me parece que, además que funcionáis con donaciones, con trabajo, un trabajo, que es para aplaudir, ¿no? O sea, que muchas veces, teniendo muchos medios y muchas historias, pues hacéis cosas diferentes, ¿no? Y yo quería preguntarte, has dicho que trabajáis 8 personas. Pues me parece como muy poca gente para hacer el trabajo que hacéis. No lo sé, o tenéis muchos colaboradores o no sé, me imagino, ¿no? Era un poquito como el funcionamiento. Sí, tienes razón. La base de trabajo es de voluntarios, y hay cerca de 100, si sumas gente que escribe, graba, niños, adultos, y luego los que colaboramos de otra forma mucho más cercana, ¿no? Que es la gente que edita, que monta, que está ahí todos los días. No, yo hablaba de esas 8 personas, pero me refería a la oficina, donde hacemos muchas otras cosas aparte de rezando hoy. Oye, me alegra mucho oír eso que cuentas. ¿Sí? Muy bien. Gracias. Aquí hay también una pregunta de Javier. Bueno, más que una pregunta es un comentario. Muy bien. La mayoría de los que estamos aquí ya tenemos juventud acumulada, digo la mayoría, perdón por algunos, ¿no? Tenemos juventud acumulada y algunos ya muy acumulada. Y después de muchos años, pues los años que llevamos intentando vivir la misión y la evangelización, pues puede ser que en algún momento, viendo la realidad social o sociocultural, política que vivimos, que también influye, claro, y económica, tengamos un poco la sensación de que pues esto parece que se va al garete, ¿no? Gente joven no viene. ¿Qué podemos hacer? Lo que sí es cierto, para mí ha sido gratificante escucharlos. Yo no sabía yo de estas iniciativas, porque además como estoy lejos, tampoco es disculpa, ¿no? Y gratificante en el sentido de decir, el Espíritu Santo sigue empujando a la Iglesia. El que lleva a la Iglesia adelante es Jesucristo, a pesar de las situaciones socioculturales que tenemos, a pesar de la Agenda 2030,
a pesar de toda la agresión que hay contra la familia, en contra de lo religioso, el relativismo, el secularismo, hay muchos brotes, Aquí tenemos pues esos 3 que nos habéis presentado esta tarde. Y para mí ciertamente pues es un motivo de esperanza, y de decir, merece la pena, hay que seguir adelante. Y además tenemos la palabra de Jesús, ¿eh? El poder del infierno no la derrotará. Punto. Qué bien. Muchas gracias, Javier. Esto también es para ellos mucho ánimo. Sí, allá, sí. Bueno, soy Miriam, madre de familia, coordinadora en un colegio de pastoral. Preparo la oración todas las mañanas, así que os agradezco enormemente al vídeo del Papa y a Rezando Voy, que me salva muchos días. Y a un equipo de profesores detrás. También soy catequista de confirmación y esto también va para 440, ¿no? A veces, igual antes que no esperar a que se nos vayan, o sea, no andar recuperando a los jóvenes, es que llega la confirmación y a los 13 años se nos van. En el colegio, en 3 añitos, rezan con una devoción que da gusto verla, y en sexto empiezan a avergonzarse, incluso en colegios católicos, de rezar delante, en alto, con los compañeros. Es una súplica de que no os olvidéis de esa franja de edad de 12 a 18 años, y agradeceros que a los colegios pequeños, que no tenemos una congregación fuerte detrás, nos ayudáis mucho. Nada más. Muy bien. Oye, pues si no hay así, vamos a despedir ya. Os damos las gracias por lo que estáis haciendo también en estas iniciativas. Detrás de tu iniciativa hay mucha gente que trabaja allí, que prepara estos vídeos, que traducen muchos idiomas. Tú ya nos has contado la gente que hay también detrás, y también vosotros toda esa ilusión que estáis poniendo en llegar pues a parroquias y a diócesis. Bueno, pues esta ha sido un poco hoy las 3 iniciativas que os hemos presentado con el lema, ¿no?, de este año, la oración, fuente e impulso de la misión. Muchas gracias, mucho ánimo, que ya veis que hay gente que os sigue, que está ahí agradeciendo del trabajo que hacéis callado, y gracias y adelante. Y ahora también